así. Ustedes recuerdan que tiene una forma fusiforme, tiene esa forma, tiene una forma fusiforme. Más adelante en las imágenes, en las placas, vamos a notar eso y van a darse cuenta ustedes. Entonces, continuamos. Aparte va a tener su flagelo y otras cosas, etcétera. Pero yo quiero que le hagan énfasis a qué. Bueno, antes de eso, y estos son nuestros macrófagos. Muchos de ustedes, cuando ven al microscopio, observan esta forma y dicen, puede ser un gametocito de Plasmodium, así, y quizá algunos se confunden. Pero no, chicos, este es un macrófago. Y cuando ven en el microscopio, también tienen que tener en cuenta que pueden ver macrófagos, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, hagamos énfasis a esto. En la membrana de todo el promastigote vamos a encontrar dos proteínas muy importantes. Una es la GP63, que no es nada más que la glucoproteína de 63 kilodaltons, que es esta verdecita, ¿ya? Estas verdes son las GP63. Y vamos a encontrar el lipofosfoglucano, que lo vamos a llamar como LPG, ¿ya? El lipofosfoglucano, que es este círculo, se va a encontrar adherido a la membrana gracias al glucosilfosfatidilinositol, ¿ya? Pero ese es un dato extra, este es un dato extra. Lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es la GP63 y la LPG, que es esta, ¿no? Que son las mismas, que es el lipofosfoglucano. Ahora, la GP63 va a tener la propiedad de funcionar como una metaloproteasa, es decir, que va a poder atravesar estructuras, va a poder destrozar estructuras. Tienen que entender con eso cuando les digo metaloproteasa. Y además va a servir como un análogo de la fibronectina. ¿Qué quiere decir análogo de la fibronectina? Que va a tener un parecido estructural similar a la fibronectina. ¿Y por qué es importante esto? Porque el macrófago tiene receptores para la fibronectina, cosa que el parásito infecta al macrófago. Mayormente en las patologías, ustedes, como han avanzado en histología, los macrófagos van a ser aquellas células que van a fagocitar a elementos extraños de nuestro organismo. Y como lo están viendo en micro quizá, y en fisio, y en todas las materias. Pero en este caso, el macrófago es infectado. O sea, el ser fagocitado no viene del macrófago. O sea, el macrófago no dice voy a fagocitar a este parásito. El parásito dice yo quiero ser fagocitado. Es por eso que tiene una GP63 que le ayuda a ser que le ayuda a ser fagocitado de manera más rápida. Al igual que esta, que la LPG también le ayuda a ser fagocitado de manera más rápida, ¿ya? Entonces, ¿de quién es la propiedad de ser fagocitado? Es de el promastigote. El promastigote es aquel que infecta al macrófago, es por eso que se dice que él infecta a los macrófagos, porque él tiene proteínas en la membrana que le ayudan a infectar al macrófago de una manera muy rápida. Ahora, una vez que el macrófago supuestamente fagocita a lo que es el promastigote, nosotros sabemos que el macrófago, gracias a sus enzimas, debería destrozar a este promastigote y el mismo ya no tendría que ocasionar infección, es decir, ahí acabaría todo. Sin embargo, estas dos proteínas, la GP63 y la lipofosfoglucano, que es la LPG, le sirven para mimetizarse en el macrófago, es decir, le dicen al macrófago, no puedes comer a esta estructura, es decir, a todo esto. ¿Por qué? Porque somos buenos y ya. Entonces el macrófago no fagocita, no destroza al promastigote. Entonces el promastigote tranquilamente pasa a ser amastigote. Y el amastigote va a presentar igual esta proteína GP63 que funciona como una metaloproteasa y que va a ocasionar, va a destrozar al macrófago una vez que se vayan multiplicando. Se va multiplicando por fisión binaria y le va a ayudar a destrozar al macrófago. Entonces nos encontramos en esta parte donde los amastigotes, gracias a su GP63, destroza la membrana del macrófago, que también le ayuda, y con eso sale a fagocitar, a infectar otro macrófago, o son ingeridos por los flebótomos, ¿ya? Entonces, no quiero que eso se olviden. Eso. Ahora,
Este es muy importante y para mí entró como pregunta de examen, no de parásito, de otras materias, ¿ya? Pero es un dato importante que quisiera que lo sepa. La LPG, o sea, esta, sirve para distinguir las especies de Leishmania, ¿ya? Entonces, ¿cómo distinguimos las especies de Leishmania? Es según qué tipo de LPG tenga. Nada más. Es como un dato extra. Sigamos. Ahora, habíamos dicho que vamos a tener dos formas biológicas en todo el ciclo biológico. Uno es este, que es el amastigote, y otro que vamos a ver en la siguiente diapositiva, el promastigote, y que antes también hablamos del mismo. Ahora, la clínica principal que vamos a observar son las úlceras. Estas úlceras, chicos, les van a preguntar en todo lado, desde este año hasta internado y que sean médicos generales, les van a preguntar acerca de estas úlceras. Ahora, cuando estamos frente a las úlceras de Leishmania, tenemos que saber cuáles son sus características. Las características de estas úlceras son estas. Uno, son únicas o múltiples. En este caso vemos una úlcera única. Son redondeadas. Si ustedes pueden observar, es como si, se puede ver claramente un redondo, un círculo. Tienen bordes indurados, es decir, sus bordes son duritos. Y el fondo es limpio. Y esto es muy importante y esto es clave. Es indolora. No duele, chicos, no duele. Es por eso que estas úlceras se presentan en grandes tamaños. Y para que ustedes nunca se olviden que son indoloras, entonces cuando el paciente, cuando les muestran otras fotos de estas úlceras, van a ver que son gigantes y tienen que hacerse una pregunta y es, ¿cómo los pacientes no se dan cuenta que esta úlcera ha crecido? Y es porque son indoloras, no les duele a los pacientes. Y como los pacientes dicen, ¿no ve? Si no duele, entonces no voy a ir al médico. Así que la úlcera sigue creciendo porque es indolora y ya el paciente simplemente no va al médico. Sigamos. Ahora vemos el amastigote. El amastigote, como lo pueden observar, tiene una forma circular, ya lo hemos visto ayer. Tiene un núcleo y un kinetoplasto. El núcleo se va a encontrar en la periferia, al igual que el kinetoplasto. Y el kinetoplasto va a tener una forma de bastón, como lo dicen muchos libros. Pero lo que yo quiero que ustedes reconozcan en el microscopio es la presencia de un núcleo y de un kinetoplasto. Y eso es todo. Sigamos. Esa es la otra forma que vamos a encontrar, que es un promastigote. Ya les había dicho que la clave para reconocer a estos es el núcleo y el kinetoplasto separado, además que del mismo esté emergiendo lo que es el flagelo. A veces no se puede observar el flagelo, así que tienen que observar el kinetoplasto y que está saliendo algo por ahí, entonces ya ustedes saben que estamos hablando de un promastigote. Además, algo muy importante es que es que tiene forma de usos, ¿ya? Y solo se los puede ver también en cultivos. Continuamos. Estas son algunas de las placas que vamos a observar. Tranquilos, más adelante, como siempre, las vamos a observar todas más a detalle. Entonces, en estas placas podemos observar que aquí vamos a hacer énfasis en esta. Ya le hemos visto ayer esta y ya seguro a muchos se les hace familiar. Tienen forma de uso, tienen un núcleo, tienen un kinetoplasto que está alejado del núcleo y tienen un flagelo. Entonces estamos hablando de ¿qué? De promastigotes de Leishman. En su examen también, si se acuerdan, en su preparcial, habían estas formas y eso principalmente. Sigamos. Esta placa es muy parecida a la de la cátedra y en la cátedra ustedes han observado estas formas. Quizá no en esta cantidad, pero han observado estas formas. Y muchos de ustedes me preguntaban, ¿cómo puedo saber cuál es el amastigote? Y aquí está la clave. Si ustedes pueden observar, tiene una forma circular, un núcleo y un kinetoplasto. Tienen que si es que no se observa claramente aquí el kinetoplasto, pero tienen que imaginar que aquí está un núcleo y aquí está un kinetoplasto. O sea, se puede observar, pero tienen que usar también su imaginación para saber dónde están viendo qué, ¿ya? Aquí también pueden observar otro mastigote y ya con esa información que les di, entonces ustedes pueden
decirme que hay más amastigotes, no solo estos dos, ¿no ve? Eso es muy importante. Otra placa es esta. Los amastigotes, habíamos dicho que están en los macrófagos. Entonces, si nosotros vemos una placa así, donde hay macrófagos, y vemos aquí los amastigotes, entonces estamos hablando de amastigotes de Leishman. Continuamos. Aquí hay otra placa, donde igual creo que esta está mucho mejor. Aquí está. Este es un macrófago. Y aquí podemos observar los amastigotes. Y aquí tenemos claramente un amastigote libre. Y este amastigote está muy clarito. Aquí está su núcleo, su kinetoplasto y una forma circular. ¿Ya? Entonces tienen que reconocer esas cosas. Esas cosas son muy importantes. Continuamos. Aquí hay otra placa. ¿Ah? Esta es otra placa. Y aquí está lo que hace rato habíamos dicho. Número 1. Los promastigotes tienen una forma de uso. ¿Ven? Tiene una forma de uso. No tiene una forma dobladita ni nada. Número 2. ¿Ven este núcleo? Está alejado del kinetoplasta. Vamos a observar placas que he preparado para el segundo Zoom, en el que vamos a comparar esto principalmente. Los epimastigotes con los promastigotes. Los promastigotes tienen al kinetoplasto más separado, además que tienen el flagelo y no están doblados, mientras que los epimastigotes, como nosotros sabemos, están doblados. Y aquí principalmente esta, que parece una yardia, ¿no ve? Parece una yardia, pero en realidad es un promastigote que está en proceso de fisión binaria. No lo olviden, este igual se reproduce por fisión binaria. Continuemos. Ahora viene la tabla. Bueno, para hablar de la tabla, principalmente el ciclo de vida es heteroxeno tiene un hospedador invertebrado y un hospedador vertebrado. Esto por la reproducción sexual, que no existe. El mecanismo de infección para el vertebrado es la inoculación de promastigotes metacíclicos y esto es el relleno, ¿no?, que tienen que poner. Y para los invertebrados es la ingesta de células infectadas. Es infectadas, no infectadas. Creo que está, bueno, reescribí y creo que el autocorrector lo puso así. Pero es infectadas. ¿Y qué ingiere? Pues amastigotes. La morfología, vamos a observar dos formas biológicas, solo amastigotes y promastigotes. Es igual, vamos a compararlo más adelante con las tablas de los otros parásitos. La patogenia se da por la destrucción de las células de los macrófagos, ya que cuando se destruye un macrófago, viene encima el proceso de inflamación. Y al año, cuando ustedes avancen de inflamación, también se van a dar cuenta que la inflamación, cuando es excesiva para el huésped, destroza más que ayudar, ¿ya? La patogenia va muy ligada a lo que es los vasos, el hígado, no es ligado, ya es el hígado, la médula ósea y la piel. Es por eso que también en la leishmaniasis visceral, pues se encuentra una esplenomegalia o una hepatomegalia, ¿ya? Porque afecta a los macrófagos del hígado. Entonces, al afectar a eso, destroza el macrófago, viene el proceso de inflamación que daña a todo el hígado en general y ocasiona una hepatomegalia o esplenomegalia. Continuamos. La sintomatología, pues vamos a ver principalmente que existe una leishmaniasis cutánea, una mucocutánea y una visceral. Para la cutánea, las especies que ustedes tienen que aprenderse principalmente, ya que ocasiona localizada y difusa, son la mexicana y la amazonense. Las principales dos, hay un texto, creo que son unas fotocopias que se encuentran en las Tres Marías de parasitología, creo que todos la tienen. Ahí hay una lista de cuáles son las especies y qué tipo de leishmaniasis ocasiona. Esa lista tienen que aprendérsela de memoria, chicos. Sigamos. Luego está para la mucocutánea, que está la brasiliensis, panamensis y guayanensis, y para la visceral, que es la principal, que es la Chagas. Esta visceral también se llama la enfermedad de Calazar. Ahora, en su examen les van a poner una de estas, por si acaso. Les pueden poner cuáles son las especies que ocasionan cutánea o mucocutánea o visceral. Les pueden anotar eso, mencione dos o mencione una quizá. Les pueden anotar, tienen que por eso memorizar esa tabla. Sigamos. El diagnóstico, pues se da por la intradermoreacción de Montenegro, que es una prueba que se da gracias a alérgenos, en otras palabras.
Luego está la Western Blot, ELISA, IFI, o también pueden hacer el cultivo in vitro. El cultivo in vitro, ¿qué se ve en el cultivo in vitro? Pues los promastigotes. En la cátedra justamente tenemos uno de estos. Tenemos un cultivo in vitro con promastigotes, como el que les he mostrado hace un momento. ¿Ya? De esto tienen que aprenderse el diagnóstico por si acaso, porque suelen preguntarles, mencione el diagnóstico o cómo se puede hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, eso tienen que tener en cuenta también. Continuemos. Las formas infectarias. Las formas infectarias para el hospedero vertebrado pues son los promastigotes metacíclicos. Simplemente basta con poner promastigotes también, así que está súper bien. Pero bueno, eso. Y para los hospedadores invertebrados, pues es el amastigote. Sigamos. Las formas que se van a encontrar según el huésped, en el vertebrado están los amastigotes y en el invertebrado están los promastigotes. Ojo, también hay que tener en cuenta las formas reproductivas. En el vertebrado están los amastigotes que se reproducen, ¿por qué? Por fisión binaria. Y es intracelular, mientras que en el invertebrado presentamos a los promastigotes que también se van a dividir por fisión binaria. La prevención. La prevención se hace se tiene que detectar la enfermedad, al igual que se hacía con malaria, y hay que hacer el tratamiento de casos. Además, hay un libro que menciona que hay una vacuna, y esta vacuna se junta mayormente con la BCG, ¿ya? Que es la vacuna contra la tuberculosis, por si acaso. También está la eliminación de reservorios. ¿Cuál es el reservorio principal para la leishmaniasis visceral? Lamentablemente son los perros. Entonces, lo que se dice es eliminar a reservorios. Ya saben a lo que se refiere. Sigamos. También está la educación sanitaria, es decir, a las personas. No se olviden que la prevención, cuando se habla de prevención, pues se hace se hace mención a la comunidad. Y la profilaxis es a uno mismo. Y para la profilaxis, pues tenemos el uso de insecticidas y la fumigación. Los mecanismos creo que esto es, no recuerdo esta palabra, que la puse. Pero son los mecanismos que ayudan a la mimetización del parásito en el macrófago para que el mismo no lo fagocite por completo. Y estas son ¿qué? La LPG y la glucoproteína de 63 kilodaltos. No se olviden, estas dos son muy importantes, ¿ya? Porque ayudan en la patogenia, ayudan en el mimetismo, etc. Con todo esto, lo acabamos creo que en buena hora, faltando 3 minutos, ya pasaríamos al reconocimiento, ¿no? Pero hasta aquí, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? La que sea, voy a dejar de compartir y me dicen si tienen alguna pregunta. La que sea. Sí, tengo una pregunta. Con respecto, cuando se observa en el microscopio, ¿por qué se da a mastigotes de Leishmania y no de enfermedad de Chagas de Trypanosoma cruzi? Muy buena pregunta. Ya. Bueno, a ver, de una vez ahorita, para que el tiempo nos alcanza. Entonces, lo podemos explicar ahora mismo. Bueno, es así la cosa. Vamos a ver nuestros amastigotes. Ya. Principalmente, partiremos por ahí. Los amastigotes de Chagas se van a observar, hay solo una placa que tenemos que se va a observar en miocardiocitos de ratón, ¿ya? Y como ustedes lo recuerdan, los cardiocitos, las células cardíacas, nunca se van a encontrar separadas, ¿no ven? Nunca van a estar dispersas por todo lado, como si fueran los macrófagos, si no se encuentran juntitas. Es más, tienen esa forma típica de pantalón, ¿no ven? No sé si les han enseñado eso en histología. Entonces, uno es eso. Los amastigotes de Chagas se encuentran en células de órganos, ¿ya? Entonces se van a encontrar hasta en hígado pueden observar. Pero en este caso, los amastigotes de Leishmania se encuentran o en macrófagos, como está aquí, lo voy a poner en grande, como lo pueden observar aquí, lo pueden ver o en macrófagos, así, en macrófagos, o lo pueden observar en libres, de manera libre, como está aquí.
Y en la cátedra, estoy seguro que ustedes han observado uno de estos. Estoy seguro. Así que ustedes, cuando estén frente al microscopio y vean sangre y estas cositas, ya ponen que es amastigotes de Leishmania. Pero, y dudo que les pongan, hay una placa que tiene amastigotes de Trypanosoma cruzi. Pero cuando observen los amastigotes de Trypanosoma cruzi, van a observar esto. Van a observar una célula, así, así, su núcleo, ¿no ve? Van a observar aquí otra célula, así, su núcleo, y van a observar aquí adentro los amastigotes, pero tienen que observar varias células juntas. O sea, es súper obvio. ¿Ya? ¿Te quedó claro? Porque ya falta menos de un minuto. Sí, gracias. Sí, Oxy, gracias. Perfecto, ya. Entonces ahora entramos a la próxima y vamos a hacer comparaciones. Nos vemos en 10 minutos, chicos. Les mando el link en 10 minutos. Adiós.